Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su podcast con Juan Carlos Sepúlveda. Hoy tengo frente a mí a alguien que cruzó continentes, dejó atrás certezas y construyó una vida que no solo rompe esquemas, sino que inspira desde la acción. Desde Eslovaquia a México, de emprendedor a académico distinguido, Jan, quiero comenzar preguntándote: ¿cuál fue ese momento en tu historia donde decidiste que ibas a escribir tu propia narrativa, sin importar el país, el idioma o los límites? Bienvenido. Gracias, Juan Carlos, es un placer estar aquí contigo y hola a todos. Pues la verdad la historia empieza cuando era muy joven. Nada más para darles contexto, yo nací en Checoslovaquia comunista en el 86, 3 años antes de que cae el muro de Berlín, ¿no? Y crecí en un país postcomunista donde todo era posible. Y mi familia, pues nosotros antes del golpe de Estado, en la primera mitad del siglo XX, teníamos un poco de tierras, pero los comunistas los nacionalizan y en los 90 las regresan, ¿no? Entonces hay un cambio, un shift muy interesante. Yo tenía unos 7, 8, 9 años cuando mi familia recibe de regreso las tierras que les han quitado hace 80, 60 años. Y sucede algo muy curioso. Empiezan a emprender, empiezan a lanzar una finca. Y nosotros como niños, pues teníamos que, desde mis 12, 13 años de edad, todos los veranos trabajar en la finca para aprender el valor del trabajo y entender que se pueden hacer y se pueden construir casas, cosas interesantes. Y en mi caso, eso me inspiró a ver más allá, así no quedarme en mi propio lugarcito allá en Bratislava, pero estar buscando. Y desde joven tuve la oportunidad de hacer un año de voluntariado. Y era una coincidencia de que acabé en México a mis 20 años, 21 años, en 2006, 2007, y me tocó estar un año en Mérida, bueno, en los alrededores de Mérida, haciendo trabajo social, trabajando en las comunidades, aprendiendo español. Y ahí dije, ok, eso es algo interesantísimo, me encantó, me enamoré del país, obviamente, pero después de un año, en 2008, regreso a Europa y ya hice toda mi vida ahí. Y llega un momento de quiebre, y en eso seguramente vamos a hablar un poquito más, cuando termino mi doctorado y estoy como trabajando con mi emprendimiento. Y llega un momento de sobresaturación. Dije, ¿sabes qué? Hasta aquí llego, vendo la empresa y busco una manera de tomarme un sabático. Y en ese momento es el segundo momento que me trae a México. Otra vez de coincidencias, estando en un congreso, de coincidencias de la vida. El congreso se lleva a cabo en Monterrey. Conozco gente del TEC de Monterrey, y me invitan: vente un año, vente como profesor visitante, a lo mejor antes de hacer tu gira por el mundo, porque yo quería viajar, por darle la vuelta al mundo. Y me dicen, no, un añito. Y llego al TEC, de hecho a Campus Querétaro, del TEC de Monterrey, en 2015, a dar clases de emprendimiento social, de innovación, de modelos de negocio, así como un ex emprendedor con un PhD, ¿no? Y digo, wow, encontré algo que me fascinó, encontré algo que me inspiró, porque trabajar con jóvenes emprendedores, dije, wow, de aquí soy. Esto a lo mejor, si hay algo, si existe algo como vocación, ahí la encuentro, como que ese momento de trabajar con jóvenes, y el resto es historia. Llevo aquí 10 años. Jan, quiero profundizar un poco más en la parte inicial, porque me interesa mucho saber cómo era tu infancia. Tengo entendido que tu madre tiene un doctorado en matemáticas. Entonces, y tú mismo lo describes, ¿no? Que vienes o de una corriente o de un ADN emprendedor. Se escucha muy fácil, pero culturalmente es abismal lo que probablemente suceda aquí en México. Cuéntanos un poco más acerca de esta parte que te inspiró, de esta parte que tu familia, tengo entendido que hay un arraigo fuerte, hay una cercanía independientemente de las fronteras, pero durante esa etapa, ese tiempo que viviste por allá, ¿qué generó en ti y qué despertó lo que hoy estás compartiendo a muchos jóvenes? Claro, pues sí es cierto. Mi mamá tiene doctorado en matemáticas, mi papá es pintor, es artista. Entonces es una combinación muy, muy loca, y yo tengo dos hermanos, una hermana, todos menores, y los cuatro tenemos como las dos partes, el pensamiento, digamos, sistémico, y mi mamá también luego lanzó su empresa de consultoría, de contabilidad, de finanzas.
donde yo trabajé desde joven y luego hice mi spin-off, etc. Pero es muy interesante tener ese pensamiento, digamos, estructurado, matemático, analítico, de analizar las causas raíces y por la otra parte mi papá, que es una persona, un artista, un bohemio que toda su vida está trabajando en ese ambiente, tenemos la parte de la locura, ¿no? De lanzarnos y de hacer cosas nuevas y de probar cosas nuevas y de la creatividad. Es muy curioso porque los cuatro que somos, los cuatro hermanos, pues tenemos marcadas las dos partes, ¿no? Pues yo por la parte que lancé mi emprendimiento y luego como que me salí de mi país, ¿no? Otro hermano que está con bienes raíces, otro hermano que es ingeniero pero al mismo tiempo es músico, y mi hermana que es 100% música, ahorita está en Boston, en Berklee School of Music, haciendo jazz a nivel global. Entonces es muy interesante y justo pues esas dos perspectivas como yin y yang, ¿no? que se unen y te dan las dos partes, pues nos inspiraron desde jóvenes. Al fin y al cabo, nosotros primero en la empresa agrícola familiar, donde el hermano de mi mamá la lanzó y nosotros trabajando allá, viendo que es posible, pero también comprendiendo el valor del trabajo. Y más adelante, yo era un teenager, a lo mejor de unos 16, 15, 16 años, cuando mi mamá emprende. Y pues obviamente labor infantil, ¿no? Todos los jóvenes estuvimos allá trabajando desde alguna parte en esa empresa familiar, pues nos también dio esa perspectiva de, a ver, pues si te mueves, pues generar valor tanto para tus clientes como para ti mismo. Y de eso lo que ganábamos, lo que generábamos como niños allá, bueno, niños adolescentes, a través de la empresa familiar, pues luego podíamos viajar por toda Europa, pues ya las fronteras estaban abiertas. Entonces era algo que me inspiró mucho. Y de hecho me inspiró a lanzar una spin-off. Cuando yo estoy en mi maestría, conozco compañeros que no sabían nada. Yo llevaba en ese momento 6, 7 años trabajando en finanzas, en contabilidad. De hecho, siempre peleándome con los profesores porque yo hacía la práctica y los profesores me hablaban de teorías de contabilidad y decía, ay, es que eso no, así se hace, ¿no? Entonces peleas muchas. Muy curioso, la única materia que casi repruebo en todo mi estudio era contabilidad. Y yo tenía una empresa de contabilidad, básicamente. Pero era muy curioso porque se me acercan compañeros y me dicen, oye, Jan, estoy lanzando un proyecto, ¿me ayudas con, pues, cómo hago el setup, cómo lo lanzo, cómo lo preparo? Y le dije, ay, claro, pero dame un momento. Me independicé, pues creé mi propia empresa junto con mi hermano, y ahora sí ya les podía facturar. Entonces empecé con un cliente, dos amigos míos que pusieron un pequeño kiosco para reparar celulares en un mall. Eso ponte a mis 23, 24 años, cuando yo me iba de Europa, cuando yo estaba vendiendo la empresa, ese cliente, esos dos chavos que empezaron, creció la empresa enormemente en los 5 o 6 años. Yo les ayudé un montón en ese proceso, y ellos estaban facturando más de €1 millón al año. Entonces, y yo, pues obviamente crecí con ellos y mi empresa creció con ellos, pero eran esos momentos, como momentos de verdad, ¿no? Cuando dices, ok, aquí hay una decisión, puedo tomar ese camino, no va a ser fácil. Obviamente ahorita en retrospectiva se ve fácil, ¿no? Digo, ay, bueno, estuvo sencillo, ¿no? Pero son esos momentos cuando encuentras alguna oportunidad que puedes aprovechar y la sigues y luego te lleva a un tesoro interesante, a un valor interesante. Más allá de esta decisión que tomaste, o más bien profundizando en la decisión que tomaste de vender tu empresa, ¿en qué momento te encontrabas de tu vida? ¿Era una situación sencilla? ¿Era una situación complicada? ¿Por qué tomaste esa decisión? Era lo más difícil. Yo en mis 20s, yo siempre decía, bueno, para aprovechar mi tiempo, mi vida, ¿no? Pues siempre decía, bueno, mira, una persona que hace una cosa al 100%, fantástico, y se vuelve extraordinario. Pero yo quiero hacer 10 cosas y cada una la quiero hacer mal. Es decir, ninguna voy a estar perfecto, ninguna voy a dominar al 100%, pero voy a hacer 10 cosas a 30%. Logro mucho más, probar muchas más cosas que una persona que se enfoca desde joven. Y yo creo que es una estrategia muy interesante, esa estrategia de abrirse en esa fase temprana de la vida, pero obviamente eso cobra cuenta, ¿no? Yo cuando llego a la decisión de vender la empresa,
era justo el momento que yo terminé, nada más para darte un panorama. Yo en ese momento tenía la empresa que ya creció y me consumía casi todo mi tiempo. Pero al mismo tiempo, yo acabo de terminar mi doctorado y me ofrecieron un lugar, una posición en la universidad ahí en Bratislava, que yo tomé como profesor tiempo completo, ¿no? Porque dije, en algún momento del futuro a lo mejor me va a servir esa experiencia, curiosamente. Y al mismo tiempo yo estaba como gerente de una ONG y tenía más de 100 personas a mi cargo, trabajando con desarrollo de liderazgo juvenil a nivel nacional en Eslovaquia. De hecho, justo la misma ONG a través de la cual yo años antes me fui de voluntario a México. Y al mismo tiempo tenía un grupo de música. Yo soy cantante pianista, tenemos un grupo de como blues rock que todos los fines de semana conciertos. Ahora, conjuntando esas cosas, yo tenía 28 años, yo trabajaba fácil 20 horas al día, fácil. Y los fines de semana, los sábados en la noche conciertos, domingos de depresión, porque dices, no, pues, ¿qué estoy haciendo aquí, no? Con la vida. Y llegó un momento yo tenía así, pues recién cumplidos 28, y dije, güey, me voy a morir. Ya entendí por qué la gente se muere a los 27, ¿no? Los músicos. Y llega un momento cuando digo, no, yo no puedo seguir así, porque el estrés era tanto que ya mi cuerpo me estaba diciendo, el cuerpo me estaba reclamando, ¿no? Y dije, bueno, pues es un momento de hecho, era el 1 de enero de 2015, cuando yo despierto de una borrachera. No sé si eso se puede decir en el espero mis alumnos no lo van a escuchar. Pero despierto de una fiesta y digo, no, este ritmo de vida el año pasado, en 2014, yo no lo puedo seguir llevando, ¿no? Eso es terrible, necesito un sabático. Y ahí es donde empiezo a gestionar todo ese cambio. Entonces, la razón de vender la empresa, la razón de salir de mi país, es una razón de ponerme como life preserver, ¿no? Ya sabes cuando te dicen en el avión, cuando estás abordando, primero ponte tu oxígeno. Entonces dije, no, yo necesito ponerme el oxígeno porque ya no puedo más. Y era una decisión fantástica. Curiosamente, pues yo llegué a cierto grado de éxito tanto en la empresa como en la universidad, como en el grupo de música. Y de fuera, mis amigos, mis compañeros, mis colegas me veían y decían, no, Jan, pues eres una persona exitosa, tienes todo esto, ¿no? Eres profesor en la mejor universidad de Eslovaquia, con doctorado a 28 años, con una empresa que facturas tanto, ¿no? Y con tus empleados, y con un grupo de música que das la gira a todo el país. Debes de ser muy feliz. Y yo por dentro, yo les decía, claro, está fantástico, pero por dentro yo estaba vacío, yo estaba súper infeliz. Entonces, pasando esto, vendiendo la empresa, llegando a México y tomando la decisión de solamente hacer 2 cosas, como no hacer 10 como las hacía antes, o 15, pero hacer 2. Una, viajar, conocer el país, porque pues, vine aquí para conocer, para viajar. Pues y es importante decir, cuando yo vivía acá en 2006, 2007, como voluntario, pues yo llegué sin dinero, entonces yo no podía viajar. Yo estaba ahí en Mérida y en los alrededores, conocí un par de lugares, pero pues me enamoré del lugar, entonces dije, bueno, yo quiero conocer México bien, quiero realmente conocerlo. Entonces eso era mi primer propósito, y el segundo era ser el mejor profesor o dar las mejores clases que puedo dar, es decir, realmente dar las clases así como a mí me hubiera gustado recibirlos. Obviamente, he tenido algunos profesores en la universidad que me inspiraron, que dije, si yo voy a ser profesor, voy a ser como este tipo, ¿no? Entonces empecé a hacer esto. Y la verdad, 6 meses después, es decir, terminando el año 2015, cuando yo llevaba un par de 5 o 6 meses en el TEC, me preguntan, pues, llegó conmigo mi directora, que hoy en día es la vicerectora del TEC, y llegó conmigo y me dice, oye, Jan, les encanta a los alumnos, les parece muy interesante, quisiéramos prolongar tu contrato de 1 año a otro año para que te quedes 1 año más, ¿te interesa? Y yo estaba decididísimo que sí, porque dije, wow, está fantástico, yo encontré algo que me está haciendo feliz. Entonces, si yo hice la radiografía de mi vida el 1 de enero de 2015 y el 1 de enero de 2016, yo era una persona completamente feliz. Tan solo después de 12 meses de una profunda depresión, a pesar de las apariencias de éxito, aún encontrar un propósito, encontrar algo que realmente me llenaba, era un cambio de 180 grados. Entonces, obviamente, dije, claro, vamos a quedarnos. Entonces, eso nada más para darte el contexto de esta transición, de ese cambio, pues ha sido una transición
compleja, ¿no? Obviamente, dejando todo atrás, también es una cosa interesante, ¿no? Es decir, como el empezar de nuevo, empezar de cero, empezar en un país nuevo, pues ha sido interesante, pero pues los emprendedores nos encanta. Nos encantan estos retos de empezar de cero. Jan, esto que mencionas, digo, ahorita conecto contigo con esta parte del síndrome del impostor, ¿no? Que también es algo que has hablado en tu trayectoria, en tu historia. Pero quiero preguntarte, que me llamó mucho la atención que hacia el exterior muchas personas te veían completamente exitoso, ¿no? O sea, lo que nos comentabas prácticamente, ¿no? O sea, empresario, facturando bien, con buenos círculos, etcétera, ¿no? Todo lo que nos platicaste. Pero, ¿por qué no te sentías o por qué no te la creías? Y quiero ligarlo a hoy, ¿qué sería para ti el éxito? El éxito de Jan, ¿cómo lo definirías? Muy interesante. Pues primero, yo hacía algo, mi empresa era exitosa y facturábamos bien, sin embargo, hacía algo que me salía bien porque tengo ese pensamiento matemático, entonces las finanzas y el análisis financiero me salía fácil, pero no me llenaba, no era algo que me inspiraba. Entonces estaba haciendo algo que para mí era tedioso, que para mí, a pesar de que lo podía hacer bien, era algo que me aburría, que no me gustaba y yo estaba fácil. Las noches, no te la incontables noches, 10, 11 de la noche, yo con Exceles, abriendo las compus y en mi mente pensando, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Sí, claro, me da y es bueno y va creciendo, pero había ese conflicto muy interesante entre lo que estaba haciendo y lo que realmente quería hacer, el propósito. No había un vínculo con mi propósito para nada. En cambio, cuando llego a México encontré como esa parte de vincular el propósito, que obviamente uno lo busca y uno lo crea hasta cierto punto, con lo que estaba haciendo. Entonces, para mí, el inspirar personas, el trabajar con jóvenes, en ayudar a emprendedores, desarrollar valor y crear y aprender, ¿no? Y abrir sus mentes, es algo que me encanta, ¿no? Entonces, independientemente si es dando clases o en mentorías o en coaching o en charlas, ¿no? Con amigos, es algo que me encanta. Entonces, hoy en día la vida está, y no solamente hoy en día, pero desde el momento que llego al TEC, la vida y el propósito se unen, ¿no? Entonces, de repente ya estás haciendo algo que te nutre, que te ayuda a crecer, que me fascinó. Y es una de las razones por qué me quedé aquí 10 años, porque yo siempre pensaba, bueno, un añito más, un año más. Pero llegaban los retos nuevos e interesantes y pues siempre decidí después de cada año posponer mi salida del país hoy en día después de 10 años. De hecho, pero hay que decir una cosa, yo hace un año me mudo. Entonces yo estaba 9 años en Querétaro y hace un año digo, ok, creo que tengo que buscar otras cosas porque ya hice todo, ¿no? Ya hice todo en Querétaro que uno puede hacer. Obviamente no, pero así lo sentía un poquito. Entonces hoy en día estoy en Ciudad de México y estoy muy feliz. Llevo allá un año y es otra vez un cambio interesante. Entonces eso más o menos. Jan, ¿y te consideras una persona exitosa? Sí. Sí, 100%. Y así, ya sé qué quería decir. Regresando al tema del éxito. Justo esa parte del éxito, yo creo que la persona exitosa es la persona que realmente puede hacer y puede hacer bien y puede tener impacto en el aspecto que está vinculado con su propósito, ¿no? Es decir, no se mide por dinero, no se mide por followers, ¿no? Se mide por la capacidad o la posibilidad de hacer algo que realmente está generando impacto, está vinculado con tu propósito. Y yo me considero una persona sumamente exitosa en ese sentido, ¿no? Y es una de las razones por qué me encanta estar aquí en México, ¿no? Desde el salón de clase, donde estaba como profesor por muchos años, y los miles de emprendedores con los que yo he trabajado en esos últimos 15 años, hasta hoy en día tengo un puesto, un rol dentro del TEC que puedo impactar no solamente a los alumnos de mi salón, pero a todos los alumnos a nivel nacional que están estudiando el licenciado en emprendimiento en el TEC, diseñando, mejorando, creando el programa, innovando dentro del programa.
es algo que me fascina, ¿no? Es algo que veo y obviamente todos los años nos sentamos, ¿no? Y finales de diciembre, inicio de enero, yo preparo mi como plan del año y veo qué quiero hacer. Y una de las preguntas siempre que veo en esa reflexión es, a ver, ¿dónde quieres tener tu impacto? ¿Qué quieres lograr en ese año? ¿Hacia dónde vas? Y es precisamente eso, ¿no? Que veo cada año que el impacto que yo puedo generar, el impacto que yo puedo tener, uno, está alineado con mi propósito, que es inspirar a las personas, ¿no? Inspirar y ayudarles a crecer. Y por otra parte veo que está creciendo, ¿no? Que está teniendo ese impacto no solamente en las personas directamente con las que estoy trabajando, pero también con personas que puedo afectar de alguna forma positiva indirectamente. Hay un común denominador y te quiero compartir. Muchas de las personas que se han sentado ahí en el mismo lugar en el que hoy estás y igual te agradezco mucho, nos han hablado de propósito, Jan. Y hoy te he escuchado reiteradamente hablar de propósito. Tratando de desmenuzar tu mentalidad, tal vez esta pregunta nos pueda llevar mucho tiempo. Trata de sintetizarla o compartir lo que creas que a la audiencia le puede generar o agregar más valor. Sé que es difícil porque yo me la he hecho muchas veces, creo que recientemente más de lo normal, pero ¿cómo se construye un propósito? Y quiero hacer un paréntesis porque se me hace algo bien genial que tengas la oportunidad de estar al frente de las futuras, bueno, no las futuras, las generaciones presentes, las que hoy están construyendo o mañana van a construir este país o lo van a seguir desarrollando, ¿no? Son los futuros médicos, abogados, políticos, funcionarios, servidores, empresarios, etcétera. Y se me hace bien interesante que una persona como tú nos hable de propósito. Pero cuando escuchamos a un Jan, lo vemos, es una pregunta muy natural. ¿Cómo construyo mi propósito? ¿Cómo se empieza? ¿Qué nos podrías compartir de eso con base en tu experiencia? Es un journey, ¿no? Una cosa interesante es que justo el encontrar el propósito es una de las cosas que yo hago junto con los emprendedores, ¿no? Porque para crear una empresa, un emprendimiento, una vida, digamos, exitosa, pues tienes que partir de allá. El por qué lo hago, ¿no? Como dice Simon Sinek, ¿no? Uno de nuestros autores favoritos. Es el tema de, a ver, empieza con el por qué, empieza con esa lógica. ¿Por qué estás aquí? ¿Dónde está? ¿No? Hay dos cosas importantes allá. Primero, entender tus valores, ¿no? ¿Qué valoro? ¿Qué es importante para mí? ¿Qué realmente es relevante, ¿no? Para mí como persona? ¿Cuáles son mis valores verdaderamente? Y eso es interesante porque es mucha introspección al inicio. La primera cosa es, empiezas contigo mismo, reflexionando cuáles son los valores, qué es lo que realmente valoras, dónde tú ves pues esa integridad tuya propia. El segundo paso que yo creo que vale la pena y con el que trabajamos es entender tus skill sets, ¿no? Tus herramientas que tú tienes, ¿no? Como persona. ¿De qué dicen las personas que soy bueno en esto? ¿No? ¿Qué me sale bien? ¿Qué sé hacer bien? ¿Dónde tengo esos dones naturales o desarrollados que son interesantes? Obviamente, hay muchas herramientas aquí y seguramente has escuchado de Ikigai, una herramienta japonesa, ¿no? Pero se puede simplificar. Entonces, sabiendo cuáles son tus valores, sabiendo y entendiendo, reflexionando cuáles son esas herramientas o esos skills que tienes y entendiendo qué te enoja. Es decir, qué te enoja en el mundo, qué valdría la pena mejorar, cambiar, crear, impactar, ¿no? Entonces, ahí ya tienes tres elementos muy interesantes. Obviamente, podríamos hablar si es viable, factible económicamente, pero a mí normalmente cuando yo trabajo con mis mentees, con mis coaches, esa pregunta no la hacemos al inicio, esa luego la buscamos, porque si encuentras una problemática, como decimos emprendedores, un propósito interesante que vale la pena seguir, vas a encontrar la manera de monetizar, de capitalizar, o de crear una vida alrededor que es sustentable también desde la perspectiva económica, pero entendiéndote, entendiendo tus dones y entendiendo lo que te enoja, lo que quisieras cambiar, donde quisieras enfocarte, eso es básico, ¿no? Te voy a dar el ejemplo mío, ¿no? Entonces, obviamente, yo cuando llego a México, yo no sabía cuál es mi propósito. Yo sabía que voy a estar un año en México viajando y después de un año me voy y voy a dar la vuelta al mundo.
Pero pasa algo muy curioso. Pues yo tenía cosas que para mí eran importantes, que es inspirar personas o trabajar con jóvenes, ayudar a crecer a personas jóvenes. Yo toda mi vida he trabajado en eso sin saber, sin darme cuenta, sin realmente concientizarlo, ¿no? Desde joven trabajaba en la ONG, con jóvenes en comunidades y en desarrollo de liderazgo. Luego en la escuela era coach de team de debate, ¿no? Cosas como que luego al final las ves en retrospectiva y así como decía Steve Jobs, ¿no? Que nada más puedes conectar the dots viendo hacia atrás, ¿no? Contar los puntos nada más viendo atrás. Pero era algo que me interesaba, pues me interesaba, ¿no? Esa parte del valor. Por otra parte, se me facilita hablar en público. No tengo problema ponerme en un escenario y hablar, y a lo mejor eso lo aprendí siendo un cantante, ¿no? Y músico. Estar en los escenarios por años, aprendí entonces me sale fácil, ¿no? Y tercera parte es la parte que me enoja. Pues a mí me enoja la ignorancia, me enoja que hay gente que no recibe la educación, ¿no? Entonces es una causa que me resuena. Entonces, conectando esas tres cosas, me doy cuenta en México que ahí está mi vocación, ¿no? Trabajando con personas jóvenes que yo les puedo ayudar a crecer, que es un valor para mí importante, utilizando mis dones de hablar en público y obviamente de tener una experiencia de emprender y de estar en el sector de ONGs y tener el conocimiento gracias al PhD que hice, también teórico, digamos, que puedo juntarlas y pues tener una causa clara de educar, ¿no? De combatir la ignorancia. Entonces, lo iba construyendo. Hasta hoy en día, en retrospectiva, veo cómo los diferentes puntos y las diferentes experiencias de la vida que yo he tenido a lo largo de los años previos a llegar a México se conjuntaron para crear un punto, un espacio tan interesante que yo he sido capaz de crear esa intersección de momentos y encontrar el propósito. Pero eso pasa en vidas de todos nosotros. Es decir, cada uno de nosotros tiene experiencias que te han llevado a este momento en donde estás hoy en día, ¿no? Entonces, entendiéndolo, viéndolo en retrospectiva y viendo hacia adentro qué valoro, qué me interesa, qué me enoja, te ayuda a empezar a hacer un primer bosquejo de qué es el propósito para ti. Justo coincidirás conmigo que parte de este propósito es fundamental las personas o los círculos en donde te rodeas. Y justo quiero ligar esta idea y escuchándote con un propósito, vamos a llamarle así, que tuviste muy claro, ¿no? De ser el mejor profesor del Tecnológico de Monterrey. Hoy vamos a dejarlo como el mejor profesor, sí, porque sé que has recibido un reconocimiento. Y vamos a dejarlo tantito el reconocimiento. Sí. Cuando te escuché esta parte ahorita, me hiciste recordar a los muchos profesores que tuve en el camino, pero particularmente la parte universitaria, al menos para mí, es fundamental, porque encuentras en ellos tal vez un reflejo de muchas cosas, los ves hasta cierto punto inspiracionales, y también algunos pueden, inclusive hasta tú mismo puedes decir, es algo que yo no quiero llegar a hacer, ¿no? Pero me llama mucho la atención esto. ¿De qué se trata esto que tú mismo has compartido en algunos otros foros, el convertirse en el mejor profesor? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo estabas en tu casa y lo decidiste, estabas echando un cafecito, una chela, no sé? ¿Cómo nace esa parte, esa pasión para poderla transmitir en las aulas, Jean? Porque no es, o sea, pararte, dar cátedra, literal cátedra, requiere una preparación, y hoy en día que cualquiera tiene acceso en milésimas de segundos. Sí. Oiga, eso que me estás diciendo no es cierto. O está incompleto. Claro. O me mentiste. Claro. Está cañón. Pero, ¿cómo lo defines? ¿Cómo nace para ti esta idea o este propósito? Pues todo empieza con una reflexión muy sencilla, ¿no? Cada uno de nosotros, cuando piensas en tus años de educación, ves ese profesor que te tocó la vida,
que te cambió la vida, que te inspiró, que te dijo algo que se te quedó grabado o que hasta hoy en día piensas, me encantaría hablarle y agradecerle? Pues yo he tenido la suerte de tener un par de ese tipo de profesores. Entonces yo cuando llego al TEC, by the way, tocando el punto de impostor, yo llegando de Eslovaquia, de no haber dado clases más de que un semestre en una o 2 semestres allá en la Universidad de Eslovaquia, llegando al TEC yo sí sentía, híjole, ¿cómo les voy a, qué voy a decirles, ¿no? En el TEC, la mejor universidad de Latinoamérica, de las mejores, ¿no? ¿Qué voy a hacer, no? Entonces sí me sentía como un poquito así como que, a ver, bueno, tengo que basarme en lo que yo sé hacer y lo que yo he tenido mis experiencias propias. Y justo ahí nace, ok, yo quiero modelar lo que yo vi en los profesores, que muchas veces era la combinación, bueno, al menos para mí lo es, la combinación de saber de lo que estás hablando, es decir, no solamente teoría, pero tus ejemplos propios que tú has vivido, porque es muy diferente, ¿no? Si tú le dices, oye, ahí existe esa teoría, o si tú dices, ¿sabes qué? Existe esa perspectiva, yo he tenido esta experiencia con eso, ¿no? Yo he tenido esas experiencias concretas. Por un lado, y entonces ese expertise, el de saber de lo que estoy hablando, con un toque personal. Y el segundo punto absolutamente vital es la conexión emocional con el público, entre comillas, ¿no? Con el alumno. Por ejemplo, uno de mis principios cuando yo llego a la clase, aparte de decirles que ponerles allá un parental advisory, explicit content, ¿no? El contenido explícito, porque yo le digo, a ver, espérate. Yo toda mi vida he trabajado con emprendedores y lo que tengo que decirles es que yo les voy a decir que tu bebé está feo, ¿no? Y no les va a gustar, ¿no? Y van a pensar que los odio, pero no, se lo voy a decir porque los quiero, porque yo he visto fracasar muchas personas con lo mismo que tú me vas a decir. Entonces, esa es como darles la advertencia, pero por otro lado, otro de mis principios fundamentales es no creer que soy la persona más sabia del salón, ¿no? Porque de ahí viene esa soberbia, esa arrogancia de muchas personas en educación, desafortunadamente, que llegan al salón a decir, ok, ustedes son mentes vacías y yo llego aquí para decirles cómo es el mundo, ¿no? Pero yo soy constructivista. Yo creo que el conocimiento se crea dentro del salón. Entonces yo llego con mi experiencia, mi expertise y realmente mi propósito de conectar, pero cada una de las personas que están en el salón tienen su perspectiva de vida, tienen su expertise, tienen su conocimiento y pueden aportar a la conversación. Entonces, si solamente yo hablo, pues perdemos el 95% del conocimiento en el salón, porque ahí las 30 o 25 personas que están, pues no han aportado. Entonces, y yo creo que si eso lo haces genuinamente, junto con las personas, junto con los alumnos, ¿qué sucede? Humanizas la educación. De repente no te dicen profe, pero te dicen Jan. Y empiezan a concrear esas perspectivas. Y claro, sucede, obviamente. Yo les digo, oye, si me cachas diciendo algo que no estás de acuerdo o que tienes una perspectiva diferente, dímelo y conversémoslo. A lo mejor yo estoy mal. Sí, claro, sucede, obviamente. Hoy en día con el ChatGPT en la mano, ¿no? Pues hasta cierto punto decir factoids como puede ser difícil. Tienes que saber de qué estás hablando. Pero al mismo tiempo es una herramienta fantástica porque el alumno puede aportar a la conversación y puedes tener una discusión dentro del salón de clase donde te retan y tú los retas de regreso, ¿no? Entonces, obviamente, hay muchos profesores que les incomoda profundamente, ¿no? Que dicen, no, aquí no me puedes decir que yo estoy mal, espérate, yo soy el que sabe. Pero hoy en día ya no existe eso. O bueno, existe, pero es un sesgo de parte del educador. Tú tienes que saber, si que realmente quieres inspirar a la persona, tienes que crear una conexión emocional con la persona y tienes que reconocer su conocimiento, tienes que reconocer su expertise, su experiencia de vida y trabajar con ella. No puedes llegar a un salón y de hecho eso es una cosa que en Europa todavía no entendemos, ¿no? Porque en Europa siguen siendo esos salones donde llega el profesor y da una cátedra a 400 personas en el aula y recibe 3 preguntas y se va, ¿no? Pues gracias a Dios eso no pasa en el TEC de Monterrey, ¿no? Tenemos una conexión mucho más cercana con nuestros emprendedores, con nuestros alumnos. Pero sí, yo diría eso, es decir, saber lo que estás haciendo y ser humano, ser empático, crear esa conexión humana y reconocerlo y ser muy, muy vocal alrededor de ello. Y por eso, años después, pues yo he trabajado en los últimos 10 años aquí en México con, qué sé yo, 3,000 alumnos que pasaron por mi aula, al menos, ¿no? Y muchos de ellos te agradecen y conectan contigo. Me llegan mensajes
seguidamente diciendo, Jan, oye, pues ya vendí mi primer $1,000,000, no sé qué, ¿no? Es muy interesante ese proceso. Pero sí, no sé si respondí bien tu pregunta, pero por ahí va la reflexión. Claro, claro. No. Yo quiero ahora como imaginarme un poco ese Jan en su rol de profesor, profe, vamos a llamarlo así. ¿Hay algo que no sea negociable en tus clases? ¿Hay algún ritual? ¿Hay algo bueno, no sé si llamarle ritual, pero bueno, creo que sí entiendes un poco mi idea. ¿Hay algo con lo que siempre inicias? Eh, Entiendo que das en diferentes grupos, diferentes, tal vez hasta edades. Esta sensibilidad que tú tienes de leer a las personas, me parece que la llevas a las aulas, pero hay algo que tú estableces como un límite, pues porque al final hay una vulnerabilidad increíble a la hora de pararte enfrente del público y hablar y dar cosas y todo esto. ¿Hay algo que tú tienes en particular ya muy definido? Hay dos cosas. Una es que haya respeto en la clase, en el salón, que respetemos opiniones, ¿no? Porque hay gente que va a pensar diferente que tú y eso es algo que yo exijo, ¿no? Es decir, respetar las diferentes perspectivas y tener un espacio, digamos, seguro de compartir la visión y decir algo tonto, no pasa nada, ¿no? No hay respuestas incorrectas cuando se está hablando de perspectivas. Pero hay una cosa que viene ligada, y eso creo que nunca lo he dicho a nadie, pero bueno, sí, no, no on record, ¿no? Pero es una historia muy interesante y demuestra cómo vamos aprendiendo también como educadores. Yo cuando recién llego a México, yo tengo una energía muy positiva, muy alta, ¿no? Vibro alto cuando estoy en el salón, ¿no? Digo, hola, ¿cómo está? ¿No? Siempre así. Y ponte, yo llevaba aquí en el TEC 3 años, tal vez 3 y medio, y me llega un correo, un mensaje así de una exalumna mía que pasó, que estuvo en mi salón en mi segundo año, yo no sé, pero ya pasó un año, ¿no? Me llega un correo larguísimo y me dice, Jan, es que quiero compartirte algo porque tal vez te va a servir en tu crecimiento personal, ¿no? Y me cuenta una historia que me hizo llorar, ¿no? Me dice, es que yo cuando estaba en tu clase estaba a punto de suicidarme, ¿no? Estaba pensando activamente en quitarme la vida. Y tú no te diste cuenta. Tú siempre con tu energía positiva, wow, vamos, hacemos las cosas y no sé qué. Y obviamente yo no podía conectar con eso. Y yo pues estaba atrás en mis entregas y mi equipo me odiaba porque no estaba trabajando en los trabajos del equipo y tú no te diste cuenta, ¿no? Entonces dije, uff, imagínate, ¿no? Yo estando allá como una persona que debería ser un testigo activo, no me doy cuenta de una persona que está en un estado súper vulnerable. Hice un cambio drástico en la manera como doy la clase. Hoy en día empiezo cada una de mis clases con una herramienta que se llama Ruler, que algunos los que educan seguramente la conocen, que es pues ver dónde estás, cómo te sientes el día de hoy, ¿no? Entonces yo cuando paso lista, siempre paso lista. Y cuando paso lista les digo, a ver, ¿cómo estás? En vez de decir, aquí estoy, profe, estoy presente, yo quiero saber cómo estás. Y pongo el ruler ahí en el screen para que vean dónde se encuentran de energía y de sentimientos. Y cada uno de los alumnos tiene que decirme cómo se encuentra el día de hoy. Y hay momentos cuando hay un alumno y te dice, ¿sabes qué, profe? Me siento mal. Entonces, muy bien. Entonces, cuando yo paso la lista, voy con ese chavo y digo, ¿cómo te ayudo? O después de la clase, a ver, quédate, platicamos. Y la verdad, me ha servido un montón. Y a los alumnos también, porque aprenden de vocear sus emociones y reconocer cómo se sienten. Entonces, luego hasta una vez di una clase sustituyendo a un colega mío y eran alumnos de finanzas. Y yo empecé con mi dinámica como siempre. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y el alumno me dice, pues estoy sorprendido porque nunca me ha pasado que al inicio de una clase me están preguntando cómo estoy. Con una, digo, y estuvo muy curioso, pero pues hay cosas que eso para mí es no negociable. Entender cómo está tu audiencia. Particularmente en clases donde tienes 30 alumnos, claro, no es posible cuando tienes 400 en el salón, ¿no? Entonces no sabes cómo van a estar. Entonces eso es para mí una cosa absolutamente fundamental. Obviamente, en el TEC también nos dan esos entrenamientos de ser testigo activo y entender y saber cuáles son los procedimientos, pero sí pasa, particularmente en emprendimiento, cuando trabajas con alumnos que están intentando lanzar una empresa, van a fracasar y se van a topar con la pared una y otra vez. Y
Y eso es muy difícil para la persona, ¿no? Entonces, estando allá, pues sí nos ha pasado muchas veces en diferentes campus que tenemos alumnos que tienen ataques de ansiedad, que tienen ataques de pánico. Entonces, saber cómo responder en esos momentos y tener el entrenamiento de saber qué hago, es decir, o a quién le hablo, dónde está el contacto, cómo procedemos, cómo proceder en esas situaciones de vulnerabilidad es absolutamente fundamental. Y tengo que decir que los últimos años sí lo he contemplado mucho con mis compañeros y primero en Querétaro y ahorita a nivel nacional. Estamos trabajando un proyecto. En el TEC tenemos un espacio que se llama Punto Blanco, que es un espacio donde se hace meditación, donde enseñamos, enseñan instructores herramientas de mindfulness y muchas cosas más, y de inteligencia emocional. Pues desde la carrera de emprendimiento, desde el bachelor de emprendimiento, hicimos una colaboración con ellos y en uno de nuestros semestres, donde justamente los alumnos tienen que realmente emprender y donde se encuentran más al fracaso, integramos un taller a lo largo del semestre, cada semana, dentro de esos espacios de mindfulness donde les enseñan conciencia emocional para emprendedores. Es una cosa tan maravillosa. Yo he tomado este taller 2 veces porque hicimos 2 años en Querétaro y ahorita justo este semestre es el primer semestre que lo estamos piloteando a nivel nacional en los 6 campus donde se encuentra la carrera. Y es una cosa extraordinaria. Darle esta herramienta a los alumnos de estar conscientes, de saber cómo trabajar, y también a los profesores que sepan cómo manejar ese tipo de situaciones. Entonces, de una situación personal y luego unas experiencias dentro del aula, pues ahorita está tomando forma un proyecto que me fascina personalmente, y yo creo que es uno de los proyectos más valiosos que he tenido oportunidad de co-crear en el TEC. Y ya sé que tiene éxito. ¿Por qué? Porque yo tengo alumnos que ya han pasado por ese taller hace 1 año o hace medio año, y a veces dicen, es lo más valioso que me llevo del TEC. Es decir, no de la clase, no de la carrera, de todo mi tiempo en el TEC, este taller es lo que realmente me agregó valor. Entonces, pues vamos a ver cómo pasa. Obviamente estamos haciendo una investigación alrededor y midiendo cómo va a funcionar eso, pero es un tema absolutamente fundamental y no negociable para mí. ¿Cómo van a conectar este taller? O sea, ¿va a ser parte de una materia? ¿Va a ser parte de una actividad extraescolar? ¿Cómo lo están pensando? Es parte, bueno, sin adentrar demasiado al diseño curricular en el TEC, nosotros tenemos una cosa que se llama concentraciones, que los alumnos toman en su semestre libre, ¿no? Para nuestros alumnos de Bachelor in Entrepreneurship, de licenciado en emprendimiento, tienen una concentración obligatoria donde tienen que lanzar un proyecto propio. Entonces es obligatorio a todos los alumnos. Este taller lo integramos como parte curricular de esa concentración. Entonces es obligatorio, es calificado desde la perspectiva, tienes que atender. Si no vas, pierdes puntos. Si vas y haces los ejercicios que te pedimos, pues lo pasas. No es tampoco que hagamos un examen al final, ¿no? Claro. Es más como para la práctica. Y sí, obligatorio para todos los alumnos. Es muy interesante porque sucede, como en todo, que hay alumnos con los cuales no resuena tanto el tema de mindfulness. Entonces tienes que siempre buscar una forma digerible de implementar algunos de esos temas, pero gracias a Dios tenemos instructores extraordinarios, tanto en Querétaro, Diana Gómez, como en Santa Fe, Paulette, y otros compañeros que nos hemos sentado y co-creado la currícula de ese taller para que tanto conecta con los alumnos que están viviendo un journey emprendedor, pero también tenga todos los elementos necesarios para que se armen con esas herramientas de inteligencia emocional. Entonces yo estoy encantado de ese proyecto y la verdad, yo creo que esto va a hacer una diferencia en las vidas de las personas. Sé que te apasiona mucho este tema. Digo, ya he sido testigo de verte cómo conectas, cómo te gusta conectar con la naturaleza, etcétera. Ahorita quiero tocar ese tema, pero antes te quiero preguntar. Me llamó mucho la atención esto que tú mismo te describes como una persona que vibra muy alto. Primero, preguntarte cómo se logra eso, y segundo, cuando ya no está vibrando tan alto
y que hay esos, porque todos tenemos baches, situaciones. Claro. Hay días que dices, apágate, ¿no? ¿Dónde se apaga, Jan? Sí. ¿Cómo reconectas contigo? Okay. Explícanos, ¿qué es lo que haces? ¿Te ha pasado, no te ha pasado? Claro. Y es importante decir, no todo el tiempo puedes mantener ese nivel de energía, ¿no? Yo ese nivel de energía lo utilizo cuando estoy en público, ¿no? Cuando estoy frente a grupos de personas. Pero en mi vida privada encuentro esos espacios de meditar, encuentro estos espacios de silencio. De hecho, esto es algo muy interesante, porque yo creo que, yo lo llamo dietas, ¿no? Como que tenemos diferentes dietas en la vida y yo veo algunas que les comento a mis emprendedores, pero yo mismo las hago y podríamos llamarlas hábitos o como tú quieras, ¿no? Pero la primera, obviamente, es la dieta con qué comes, con qué te nutres. De eso depende mucho cómo están tus niveles de energía. Entonces, no digo que todos tenemos que ir ahorita cada semana con un nutriólogo, deberíamos, pero entender que no, que si comes comida chatarra, en la tarde vas a estar cansado y no vas a tener la energía, ¿no? Si tomas una noche, el día siguiente, no, olvídate, ¿no? Entonces, entender qué metemos en nuestro cuerpo de alimento para poder funcionar bien y en una manera óptima. Tampoco tenemos que ser extremos. Yo pasé por épocas de ser vegano, vegetariano. Ahorita soy como más flexitariano, aunque en mi casa sigo comiendo vegetariano. Pero entender un poquito con qué me nutro, ¿no? Y a lo mejor ahorita estoy haciendo una prueba de no tomar nada de alcohol, así como llevo como 4 meses. Wow. Y está fantástico. Pero bueno, eso es una cosa, ¿no? Entender cómo me nutro para mantener mi nivel de energía. La segunda es la dieta, digamos, de movimiento. Dieta de movimiento o dieta física, ¿no? Es decir, a ver, hacer ejercicio, absolutamente importante. Haz lo que tú quieras hacer desde ejercicio, pero muévete, porque eso va a determinar tu nivel de energía. Cuánto duermes entra aquí, ¿no? Es decir, dormir lo suficiente para recuperar tu cuerpo. Entonces, esa dieta de movimiento. Entonces, tenemos lo que comes, cómo te mueves, ¿no? La tercera es la dieta intelectual. ¿Con qué nutres tu mente? ¿No? Es muy diferente estar 3 horas en TikTok viendo historias. Es el equivalente a una comida chatarra, ¿no? De comer papitas y McDonald's y no sé qué cosas. Y leer un blog interesante, escuchar un podcast que te nutre, ¿verdad? Aquí estamos para eso. Leer un libro, ver un documental o ver una película de calidad. Es decir, y no digo que no puedes ver Instagram, ¿verdad? Velo, pero sé consciente que entra a tu mente. Así como no digo que tienes que ser vegano, pero sé consciente que entra a tu cuerpo. No digo que tienes que ser un atleta total profesional, pero sé consciente cuánto te mueves. Sé consciente que dejas de entrar a tu mente. La cuarta dieta es la dieta que yo digo, la podríamos llamar la dieta espiritual. Y eso es precisamente el momento de silencio. Encuentra silencios en tu vida, ¿no? Nosotros estamos rodeados de waking life de las 18, 19 horas que estás despierto o 17 horas que estás despierto al día, todo el tiempo hay ruido, todo el tiempo. Conversas con tus amigos y no digo que es malo, nada más ser consciente. A ver, todo el tiempo estoy rodeado de ruido. ¿Dónde tengo estos 10 minutos, 15 minutos, media hora al día de estar solo? Pero cuando digo solo, digo cero música, cero podcast, quítate los audífonos, no tienes que estar rodeado todo el tiempo de ruido. Y hay diferentes personas. Hay personas que van a la iglesia y ahí están en su silencio. Hay personas que meditan, ¿no? A mí me encanta meditar. Hay personas que van a trepar montañas, ¿no? O ir a la naturaleza, ir al bosque y encuentran esos momentos de silencio. A mí me da igual cuál de esos te resuena, pero haz uno, ¿no? Es decir, encuentra cuál va a ser tu dieta espiritual. Hay gente que hace journaling, ¿no? Que escribe diarios. Fantástico de estar contigo mismo y ahí te recargas. Y la última es muy sencilla, la última dieta es la dieta social. Y así como te decían tus papás, no te juntes con esas personas, ¿no sabes? No, pero reconocer y otra vez, ser consciente con qué tipo de personas me rodeo, porque las personas te influyen. Es decir, si te rodeas con pura gente que va todos los días de fiesta y tomar, y yo he estado en esos momentos, pues yo cuando era músico en Eslovaquia hace 10, 11 años, pues la cultura de la escena musical es alcohol, drogas, mujeres. Entonces, si te rodeas solamente con ese tipo de personas,
pues te va a afectar. Y yo lo he vivido, yo lo sentí, yo estaba deprimido y vacío, ¿no? Hoy en día me rodeo con personas extraordinarias que son intelectuales, que quieren crecer, que hacen diferentes cosas y otra vez, pues es algo que tiene impacto en mí. Entonces, obviamente me explayé súper muchísimo en esa respuesta, pero es un tema que a mí me fascina y obviamente yo lo intento hacer, no soy perfecto, ¿ah? Claro, hay días que digo, híjole, ¿sabes qué? Hoy el gym no puedo. Pero soy consciente de eso, ¿no? Soy consciente de que tengo esas bases que me dan luego la capacidad de vibrar alto, ¿no? O de llegar frente a una clase o frente a emprendedores o trabajar con diferentes públicos y poder transmitir los mensajes de la forma y con la energía y con la intención que se merece. Me encantó todo esto que compartes de las dietas. Es un tema que también me interesa mucho. En algunos hemos conectado tú y yo. Si pudiéramos ver las 2 primeras horas del día de Jan, ¿cómo comienzan? Ok. Idealmente, ¿verdad? Porque depende. Idealmente, depende, ¿no? Idealmente, pues claro, a mí me encantan. Seguramente has leído Atomic Habits o Hábitos Atómicos, ¿no? Sí. Entonces de ahí me nutro. Es un libro que es uno de los pocos libros que yo leo casi todos los años. Es decir, en enero. Así, ¿Cuántas veces lo has leído? Como 6. Wow. Sí, bueno, pero es interesante porque nada, obviamente, ya que si lo leíste 3 veces, pues nada más lo repasas y ves, ¿no? Pero pues crear como esas rutinas de la mañana me fascinan, ¿no? Entonces, normalmente despertando, te tomas tu vasito de agua, ¿no? ¿A qué hora despiertas? Depende. ¿Va? Intento dormir 8 horas al día o 7 horas y media al día. Mi reloj diría, no mientas, ¿verdad? Pero intento, 7 horas al día, ponte. Entonces depende, normalmente, no despierto tan temprano, despierto a las 6:30, 7. Y me duermo dependiendo, ¿no? A las 11. Pero despierto, tomo mi vaso de agua. Luego me encanta hacer yoga, aunque sean 15 minutos, ¿no? 15, 20 minutos de yoga, un poco de stretching, así, algo para ¿En tu casa lo haces? En mi casa, exacto. ¿Tienes alguna aplicación? ¿Alguien? Desde la pandemia empecé a aprender con aplicaciones, entonces hoy en día ya puedo hacer un poquito de mi propio ejercicio, pero tengo una app que me encanta que se llama Down Dog, que me fascina, porque tiene AI y te crea pues cambia cada día la rutina un poquito, pero está cool. Intento hacer un poco de journaling, entonces 10 minutos, 15 minutos de journaling, así como stream of consciousness, ¿no? El flujo de conciencia, escribir un par de cosas. Obviamente hago mi té, ¿no? En la mañana, es decir, un té negro me encanta. Y pues planeo mi día. Entonces reviso mis objetivos de la semana e intento describir, a ver, ¿qué quiero lograr hoy, ¿no? Normalmente a mí me encanta y lo utilizo también con mis emprendedores. A ver, una cosa que si la haces hoy, el día de hoy es un éxito. Todo lo demás, hazlo también si puedes, pero ten 1 o 2 cosas que para ti van a significar el éxito de este día, ¿no? Entonces intento hacerlo, lo escribo a mano, tengo, híjole, la cantidad de libretas que tengo en mi casa llenas de cosas, pues para organizar mi día un poco, desayuno y vámonos. ¿Qué desayunas? Esa es una cosa muy sencilla. Avena, todos los días, avena, ni lo pienso. ¿Con agua? Avena con agua, con un poco de leche vegetal, con fruta picada, con nueces, y ahí está, ¿no? Obviamente, una cosa que hay que mencionar, terminando yoga hago mi meditación, ¿no? Es decir, cuando terminas tu ejercicio de yoga, hago 10 minutos de mindfulness, ¿no? De mindfulness practice, y ya. ¿Esta meditación la haces con alguna aplicación? ¿La haces con algún ritual? Hay momentos cuando utilizo aplicaciones. He utilizado Calm por muchos años. Ahorita estoy utilizando una que se llama Meditopia, pero también a veces no utilizo nada. Es decir, tengo nada más silencio de 10 minutos y pongo mi timer y ya. Justamente te quería preguntar eso. ¿Cómo definirías para quien nunca ha practicado la meditación o para quien está pensando iniciarla? ¿Qué le podrías compartir acerca de esto de la meditación? ¿Literal es silencio?
Bueno, obviamente, sin entrar a profundidad de mindfulness, ¿no? Cómo funciona, es observar los pensamientos, ¿no? Imagínate, una de las metáforas que a mí me encantan es estar debajo de una cascada, ¿no? Imagínate estar abajo de una cascada donde todo el agua te está cayendo en tu cabeza. Es refrescante, está fantástico, ahí estás, pero no ves nada y no escuchas nada, porque todo el tiempo te está cayendo la cascada en la cabeza. Hacer mindfulness es hacer un paso atrás. Es decir, hacer un paso atrás y en vez de estar que te caiga la cascada en la cabeza, ver la cascada caer. Esos son los pensamientos, ¿no? Todo el tiempo la persona, no sé cuántos tiene, 60,000 pensamientos al día. Entonces, encuentra 5 minutos del día donde en vez de estar ahí en el medio de los pensamientos, observándolos. Y eso es meditación, eso es mindfulness. Obviamente, podríamos profundizar mucho más y hay cosas que se pueden hacer y prácticas que se pueden hacer, pero en lo más sencillo es tomarte 10 minutos e intentar observar tus pensamientos y no envolverte en ellos. Es decir, no es estar en silencio y no pensar en nada, no es posible, porque los pensamientos van a estar llegando todo el tiempo, pero tú haces conscientemente ese momento de, a ver, y hay prácticas que pueden hacer, por ejemplo, el contar respiraciones que te ayudan a estar como concentrado. Hay el body scan, el escaneo del cuerpo que te ayuda a estar concentrado, ¿no? En ti, en vez de observar pensamientos, ves, ok, cómo se sienten mis manos, cómo se sienten mis obras, etcétera, ¿no? Hay muchas prácticas muy sencillas que te ayudan a eso, pero no es el propósito de esas prácticas, no es contar tus pensamientos o contar tus inhalaciones y exhalaciones. Es salir de hacer ese paso atrás de esa cascada en la que estamos el 99% de nuestra vida consciente, ¿no? ¿Y cuál es el beneficio? ¿Cuál es el propósito de hacerlo? ¿Por qué lo hacemos, no? By the way, para los de ustedes que son más religiosos, existen en todas las religiones del mundo ese tipo de prácticas, de esas prácticas, digamos, meditativas, ¿no? En todas. Es muy interesante, ¿no? Obviamente, nosotros en el mundo occidental luego agarramos un poquito de budismo y pensamos que meditar es budismo. No lo es, ¿va? Todas las religiones lo tienen, y no solamente religiones, deportes lo tienen, ¿va? Si quieres ser buen deportista, tienes que entender que no puedes estar envuelto en tus pensamientos. Entonces haces esa práctica de observar y de estar con tu respiración para concentrarte. ¿Cuál es el impacto que eso ha tenido en mi vida? Es ayudarme a concentrarme, ayudarme a enfocarme, ¿no? Y no estar, no sobrepensar las cosas. Entonces hay muchas cosas que después de años te das cuenta. Y otra cosa, no ser reactivo, ¿va? Muchas personas te llega una cosa y ¡pum! Vámonos, ¿no? Esa mindfulness practice ayuda a una cosa, no sé si seguramente tú has leído, no sé si han leído a Viktor Frankl, ¿no? El hombre en búsqueda de propósito, ¿así se llamaba? Man in the Search of Meaning, ¿no? Sentido, ¿no? Sentido, sí, no propósito, sentido. El hombre en la búsqueda del sentido. ¿Qué dice allá Frankl? Dice, a ver, la libertad está en ese momento entre un impulso y tu reacción. Ahí está la libertad, ¿va? Entonces, es lo que hace la práctica de mindfulness o ese tipo de meditación. O ese tipo de cualquier tipo de práctica espiritual. Puede ser una caminata por el bosque, al fin y al cabo, porque también es una meditación. Genera ese espacio, está alargando ese espacio entre un impulso que te llega ahí, se me cayó, y tu reacción. Eso es una cosa fantástica, de cultivar esa libertad personal. Hablaste de una dieta muy interesante que es esto de escribir. Yo te sigo ahí, conecto, porque igual me gusta escribir. Ya no lo hago tanto a mano, pero ahorita, por lo que entendí, tú lo haces a mano. ¿Qué haces con todas estas libretas? ¿Sobre qué escribes? O sea, simplemente desahogas, vamos a llamarle así, la pluma, o... Hay muchas perspectivas que he probado, ¿no? O muchas diferentes prácticas. Hay una que me encantó, que es nada más sentarte y escribir 2 páginas de flujo de conciencia. Nada que ver, es decir, nada más escribes lo primero que te llega a la mente. Y eso es muy interesante. Es una práctica que he leído en un libro que me fascina, que se llama El Camino del Artista, The Artist's Way. Y habla de eso, que para los artistas es muy bueno porque tú luego ahí
puedes encontrar diferentes patrones y con eso puedes trabajar y con eso puedes escribir. La verdad, yo nunca leo mis journals, ¿no? Es decir, son cosas que nada más escribes y ahí están. Pero una cosa es escribir solamente el flujo de conciencia y otra cosa que también he hecho cuando te enfrentas a algún dilema, escribes sobre eso. Es decir, a mí me gusta escribir los pensamientos porque luego de repente ya no están en la cabeza, están en la libreta y las puedes ver, los puedes observar. A ver, ¿qué es lo que siento? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que me preocupa de esto, de este problema? Entonces puedes como analizar los problemas a los que te enfrentas o los retos a los que te enfrentas de una forma mucho más tangible, porque lo escribes a mano, ¿no? Es algo físico que haces. Jan, ¿tienes algún ritual de agradecimiento o qué perspectiva tienes del agradecimiento? Absolutamente vital, ¿no? A mí me encanta toda la psicología positiva, ¿no? Y todo ese movimiento de entender cuáles son los diferentes rituales que podemos hacer. Esa parte de agradecer me fascina, me encanta. No siempre lo escribo, pero cada día en la noche trato de reflexionar qué cosas positivas me han pasado en el día, qué puedo agradecer. Y también una práctica que hago con los emprendedores. Es decir, le llamo good news, ¿no? Es decir, a ver, díganme unas buenas noticias. Empiezo con de la última semana. Una cosa buena que te ha pasado en los últimos 7 días, ¿no? Al inicio de la clase, imagínate eso. Y hay personas que no saben decir nada. ¿Por qué? Porque tenemos negativity bias, tenemos el sesgo de negatividad. Entonces el humano está, por su naturaleza, enfocado a ver las cosas negativas, porque eso es lo que te salva la vida, ¿verdad? En la selva, ¿no? De hecho, deberíamos hablar de mi viaje a la selva luego. Pero si cultivas esa capacidad de observar las cosas positivas, empiezas a verlas más, ¿no? Y conforme las vayas viendo, las vayas como internalizando y de repente te das cuenta que tu vida está chida. ¿Sabes? Como, a ver, pero pueden ser cosas muy sencillas. A ver, no tienen que ser grandes cosas, ¿no? Ay, me vi con mis amigos, estuvo fantástico. Ay, fui a un restaurante y me encantó, ¿no? Vi una buena película. Leí un libro que me encantó. Leí un blog que me pareció interesante. Pueden ser cosas muy, muy, muy sencillas. No tienen que ser life changing, ¿no? Esas cosas que te cambian la vida. Y dices, es que me pasó, que no sabes, vendí mi primer $1,000,000. No nos pasa toda la semana. Pero entender eso, al menos una cosa buena a la semana. Y luego lo cambias, una cosa buena al día, ¿no? Y luego lo subes, 3 cosas buenas al día. Escríbelas todos los días. Y eso te ayuda. De hecho, hay estudios de impacto de ese tipo de hábitos, que las personas son más felices, más contentas con la vida después de un par de meses de hacer ese tipo de ejercicios. Entonces, a mí me encanta, obviamente. Y conecta mucho, otra vez, con diferentes prácticas espirituales, si tú quieres, o prácticas de emprendedores, porque el emprendedor en general se enfrenta a mucha negatividad y tiene que ser un poco preocupado, ¿no? Entonces tiene que estar viendo las cosas negativas. Pero si no nada más nos enfocamos a las cosas negativas, es que ese proveedor no me está quedando bien, ese cliente me está cancelando, no me está pagando. No, pues hay todas esas cosas negativas como que como emprendedores tenemos que estar observando día a día, porque si no, pues no vas a avanzar. Pero si solamente dejas que te observes las cosas negativas, después de 3 años vas a estar en una depresión y vas a decir, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Por qué estoy haciendo un emprendimiento que solamente me está trayendo las cosas negativas? Por lo cual tenemos que ser conscientes y ver las cosas positivas en nuestras vidas, porque eso es lo que nos ayuda a agradecer y estar como fluyendo con el emprendimiento, con los proyectos que estamos haciendo. Hoy estás al frente de una dirección nacional de emprendimiento en el Tecnológico de Monterrey. Nos compartías que ya prácticamente, bueno, eres parte de quien está diseñando la estrategia, vamos a llamarlo así. Quiero preguntarte esto porque hablar de emprendimiento en este país y probablemente en el mundo es complejo de entrada. Algunas ocasiones hasta yo mismo me he hecho la pregunta, ¿no? ¿Será el emprendimiento para todos? ¿En qué momento puedes emprender? Hay etapas, hay momentos, hay circunstancias. ¿Cómo ha sido para Jan esta parte del emprendimiento y cómo la conectas ahora con estas nuevas generaciones? Primero que nada,
Nada más para aclarar, yo estoy a cargo del licenciado en emprendimiento, la parte académica, ¿no? Porque el TEC tiene como dos brazos. Una es la parte académica, donde yo dirijo el programa, que tenemos el programa ofrecido en 6 campus, y otra parte es la cocurricular, que es el Instituto de Emprendimiento, que tiene otra estructura, que sirve a todas las escuelas y no, es una parte fantástica. En la parte curricular, sí, yo estoy a cargo de ese diseño y pues del programa como tal. Y ahí viene una cosa muy interesante, ¿no? Y eso a lo mejor va a sonar un poco controversial, pero yo creo que la única forma de ser exitoso en la vida, es decir, la única, es siendo una emprendedora o un emprendedor, ¿va? Ahora bien, eso no significa que tienes que lanzar una empresa de millones de dólares, porque el ser emprendedor es una manera de pensar, es una manera de ver el mundo, es la manera de ver oportunidades donde otras personas ven problemas, es la forma de ser capaz de envisionar mejores maneras como podría funcionar el mundo, es decir, ver oportunidades, ser visionario en, ok, hay un status quo, hacia dónde lo podemos llevar, y sobre todo, la tercera es ser capaz de ejecutar sobre esa visión, ¿va? Esto lo puedes hacer desde un emprendimiento, pero lo puedes hacer como un doctor, lo puedes hacer como un profesor, lo puedes hacer como una ama de casa, donde quieras. Es la mentalidad emprendedora de crear, de mejorar, de ejecutar sobre esas ideas o esos proyectos, esos conceptos que mejoran el status quo, ¿no? Y de hecho, todo lo que nos rodea, desde tecnología hasta los inmuebles, todo, es resultado de un proceso emprendedor, ¿no? Es resultado de una persona que dijo, oye, ese micrófono podría ser mejor, y ¿cómo lo mejoro? Pues tengo una idea fantástica, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, esa es una cosa que yo siempre trato de mantener, ¿no? Es decir, no necesariamente tienes que lanzar una empresota, pero tienes que aprender a ser emprendedor, tienes que aprender a tener esa mentalidad. Ahora bien, obviamente, en el programa de emprendimiento, tanto como en la parte cocurricular que lleva el Instituto de Emprendimiento en el TEC, utilizamos el proceso de emprender y el vehículo de un proyecto de emprendedor como un vehículo de aprendizaje, ¿no? El alumno, claro, queremos que tenga éxito con su emprendimiento y queremos que se ensucie las manos con su proyecto y que desarrolle esas competencias de ver oportunidades, de envisionar mejores soluciones y de ejecutarlas, ¿no? Pero para mí, particularmente en la parte académica, yo no me quedo con a ver, ¿qué porcentaje de mis alumnos realmente lanzaron startups exitosas? Obviamente, todos mis alumnos van a ser exitosos. ¿Por qué? Pues porque aprendieron competencias que son vitales para la vida, ¿no? Ahora bien, si estaríamos hablando, eso desde la perspectiva de educación, ¿no? La educación emprendedora como tal, tanto en el TEC como a nivel internacional, no necesariamente es crear empresas, es desarrollar emprendedores, ¿no? Parece que es muy similar, pero es una diferencia abismal, ¿no? Crear esas personas que son capaces de emprender donde los pongas. Unos 45%, 50% de los alumnos que se gradúan del programa no van a emprender inmediatamente. Van a ser intraemprendedores, van a ser esos innovadores que llegan a empresas y empiezan a crear proyectos nuevos y gestionarlos, etcétera, ¿no? Pero desde la perspectiva de emprendimiento como tal, si estaríamos hablando de un proyecto o de una empresa o lanzar una empresa, definitivamente no es para todos, ¿va? Definitivamente. Porque requiere cierto nivel de tolerancia al riesgo, requiere cierto nivel de capacidades que puedes hacer. No me quiero meter mucho porque hay mucha teoría alrededor, si es como necessity driven o opportunity driven, es decir, si está basado en una oportunidad, es decir, tú emprendes porque observas una oportunidad, o si está basado en necesidad. Oye, voy a emprender porque no me queda de otra, porque lo voy a hacer para sostenerme, para mantenerme, para mantener a mi familia. Entonces hay muchas cosas, no es para todos, pero te puedo decir que todas las personas que lo hacen aprenden un montón en ese camino, ¿no? Qué importante es escucharte y digo, estaba yo al mismo tiempo reflexionando sobre varias cosas que a mí mismo me han pasado, ¿no? Esta parte de eh, ya estando en una corporación, si puedo emprender, no puedo emprender, si a lo mejor no se trata tampoco de inventar el hilo negro, sino más bien de transformar o sí, de crear, de ver una mentalidad o ver a las cosas con una mentalidad distinta. Ya vamos a ir cerrando, pero sí tengo que
que preguntarte un par de cosas más. Venga. Yo solo, para mí es muy importante esto que comentaste como dieta, la dieta espiritual. Sé que disfrutas mucho el conectar con la naturaleza, el trepar cerros, le llamamos. Sí. Sé que recientemente tuviste una experiencia importante de una, pues algo físico importante y que no cualquiera se atreve a escalarlo. Quisiera que nos compartieras un poco más de esta parte que se ve que la disfrutas mucho, que la conectas mucho, que te apasiona. ¿De dónde nace estas ganas de conectar de esa forma contigo mismo? Es una excelente pregunta. He hecho un par de cosas interesantes, ¿no? De esos, como salir de la zona de confort, porque al fin y al cabo eso es, ¿no? Tiene que ver con el emprendimiento, y a mí, como en mi vida personal, me encanta buscar esas experiencias donde te enfrentas a tu propio límite, ¿verdad? Y puede ser límite de miedo, puede ser límite de capacidad física, y cuando lo rompes esa pared, esa barrera que pensabas hasta aquí puedo llegar y ya no puedo llegar más, se abre un nuevo nivel de capacidad, ¿no? Hay un par de ejemplos. Del último es subir el Pico Orizaba, que ha sido una experiencia súper retadora, pero increíble. Recientemente decidí aprender a bucear, entonces hace un par de semanas hice mi certificación avanzada de buceo de PADI, donde tienes que bajar a 42 metros y es una cosa fascinante, ¿no? A mí me encanta de buceo una cosa muy curiosa, porque dicen que es una de las pocas actividades donde tienes que estar en una calma perfecta, porque si no te vas a morir. Entonces es muy interesante, ¿no? Hace un año tuve una experiencia de hacer un trekking extremo en Amazonas, donde hicimos 5 días a machetazo por la selva. Wow. Y esas 3 experiencias, obviamente hay otras que podríamos contar, pero buscando esas experiencias para conectar conmigo, porque al fin y al cabo es Hero's Journey, ¿no? de Joseph Campbell, donde vienes y vas a la profundidad, a enfrentarte a tus propios demonios o a tus propios monstruos, y sales de ese proceso aprendiendo algo nuevo y pudiendo llevar algún aprendizaje al mundo, ¿no? Entre comillas. Y tengo esa experiencia de cada una de esos enfrentamientos a mí mismo, de ir ya sea en el Amazonas o en los cerros o por debajo de agua, ¿no? O surfeando, o diferentes cosas que me encanta hacer, donde te enfrentas a tu límite y realmente salen cosas muy interesantes, ¿no? Aprendes, reflexionas muchas cosas que luego te puedes llevar a tu vida cotidiana y la puedes compartir. Y de ahí nace mucho muchos de mis charlas y que llevo con mis coaches y con mis públicos, nacen de esas experiencias donde yo conecto lo que he vivido en Amazonas con lo que vive un emprendedor, ¿no? Lo que he vivido abajo del mar o en el Pico Orizaba, con a lo que se enfrenta la persona que está saliendo de su zona de confort, y me encanta. ¿Quiénes son tus fuentes de inspiración? Ahorita hablaste de coaches. ¿Hay alguien que puedas mencionar? ¿Alguien con el cual sigues? Sé que lees mucho, que tienes muchos autores. También sé que hay algunas frases que te escriben o que tienen tu sello característico. ¿Nos puedes compartir algunas de ellas? Pues los autores hay un montoncísimo. No sé, yo intento leer mucho, pero no solamente leer, también escucho, ¿no? Para no mentir. Entre leer y escuchar libros, yo me acabo 40 libros al año, ¿no? 45, dependiendo del año. Entonces hay un montón de cosas y de cada libro aprendes un montón. A mí me encanta Simon Sinek, Cal Newport, obviamente todo lo que tiene que ver con emprendimiento. Ahí hay un montón de autores, desde Eric Ries y Osterwalder hasta educación en emprendimiento. También me encanta leer novelas. A mí me fascina el realismo mágico, porque yo creo que aprendemos un montón de eso. Entonces luego la gente dice, no, pero tiene sus cosas y tiene sus peros, pero a mí me encantan desde Gabriel García Márquez hasta Haruki Murakami, ¿no? Que juegan un poquito con esa realidad. Pero sí, una de mis frases favoritas es de Gandhi, ¿no? Que dice, vive cada día como si fuera tu último, pero aprende como si vivirías para siempre, ¿no?
es el YOLO, ¿no? Casi, casi, ¿no? El de vive cada día como si fuera tu último. Es decir, vive a profundidad, ten esas experiencias profundas, ¿no? No dejes de vivir, ¿no? Pero al mismo tiempo, crece, intenta crecer como si tu esencia fuera eterna, ¿no? Es decir, como si estarías aprendiendo para siempre, ¿no? Entonces, a mí me encanta esa frase que digamos, subraya lo que he intentado hacer en los últimos, por lo menos 10 años desde que llegué a México. Yo no he logrado leer tantos libros al año, pero tengo que preguntarte, ¿cómo estructuras esta parte? ¿Tienes algún momento en particular para hacerlo? ¿En algún espacio libre? ¿Cómo lo haces para llegar a esa meta en particular? Yo tengo una gran ventaja porque viajo un montón por la naturaleza de mi trabajo. Entonces, cuando tengo audiolibros, lo escucho en el avión, en el autobús, en el tráfico, ¿no? Entonces, todo el tiempo estoy escuchando, o voy a caminar, voy a entrenar, por decir algo, entonces escucho un libro. Cuando a la lectura, pues tengo mi biblioteca en la casa, ¿no? Donde pues tengo los autores, pero siempre viajo con mi Kindle, donde tengo casi todos los libros que también tengo en físico. Entonces, cuando tengo un momento, pues me siento a leer. Siempre leo en la noche, siempre intento de leer al menos 20 minutos. Y parece poco, ¿no? Pero 20 minutos, media hora es un capítulo. Es decir, si lees media hora, 20 minutos todos los días, pues son 200 minutos cada 10 días, son 600 minutos al mes. Entonces ahí ya estás terminándote un libro, 2 libros, dependiendo de qué tan rápido lees. Y también es bueno ir aprendiendo cómo leer mejor y cómo leer más rápido, etcétera, ¿no? Entonces es un par de cursitos de esos sí me los he echado para aprender cómo aprender, ¿no? Esta parte, ¿qué te falta conocer de México? Me faltan 2 estados. Ya conocí todos menos 2. Me falta Durango y me falta Tabasco. Durango y Tabasco. Sí. Todavía no me han invitado allá para dar charlas, entonces estoy esperando que alguien me diga, vente a Durango. Tengo muy buen amigo en Durango, así que hay que armar algo. Hay que armar algo. Sí. ¿Por alguna razón no los has conocido o no he tenido la oportunidad? No se ha dado. Es decir, todos los demás estados, pues siempre he tenido alguna oportunidad. En algún momento salió, oye, por ejemplo, había un estado que no he conocido por muchos años, Tamaulipas, ¿no? Y hace 2 años me hablan del campus allá en Tamaulipas y me dicen, Jan, oye, estamos pensando en un curso, si nos podrías dar un taller de 1 semana. Y dije, claro que sí, por supuestísimo, y lo voy a hacer pro bono porque quiero visitar, ¿verdad? Entonces, y es muy bonito Tampico, la verdad, y se puede surfear allá, entonces es muy interesante. Yo siempre quería estar en una playa dando clases. Entonces Tampico es lo más cercano a lo que he podido hacer. ¿Qué es lo que has encontrado en México que te apasione? Y la otra pregunta, ¿hay algo que extrañes de cultura o tradición de tu país? Yo sé que sí, pero algo en particular. Pues de México hay 3 cosas que me encantan. La primera es su gente, ¿ah? Esto es irreplicable, es único de México, la cordialidad, la belleza de sus personas. La segunda es la naturaleza. A mí me fascina, me encanta. Es decir, la diversidad. Te vas a Oaxaca, te vas a Chiapas y es una selva, está increíble. Las playas de ambos lados del país están fenomenales. Te vas a bucear a Cozumel o surfear a Puerto Escondido. Son cosas hermosas. Vas al norte y estás en el desierto. Es decir, hay todo, ¿no? Eso me fascina, la biodiversidad de ese país. Y por tercero, la comida mexicana, fantástica, ¿no? Desde tacos hasta todo lo que te puedas imaginar, ¿no? Entonces, son cosas que me encantan, por supuesto. ¿Qué extraño? La verdad, yo creo que una de las cosas que más extraño de mi país es la familia, por supuesto. La lejanía de esa cercanía con la familia, porque estamos muy cercanos y hablamos seguido, etcétera, pero es una cosa que, pues, la distancia, pues, puedes estar hablando por Zoom una vez a la semana o lo que tú quieras, pero no es lo mismo. Pero desde la cultura, la verdad, pues me adapté bastante bien a México. Es decir, me encanta la cultura mexicana. Una de las cosas que yo mantengo conmigo mismo es una como seriedad y puntualidad y ese tipo de cosas que dentro del contexto del TEC de Monterrey
están muy claras y funcionan, pero a veces cuando trabajamos fuera del contexto de la academia pueden ser un poquito más difíciles. Y era reto. Mi mayor reto era cuando la primera vez llegué a México, llegué a Mérida, y ahí el tiempo no existe. ¿Va? Ahí si llueve se cancelan planes. Yo no sabía esas cosas, como que sí, ahí tuve un choque cultural bien fuerte. Hoy en día ya estoy bien acostumbrado, ¿no? Pero sí son cosas del concepto de tiempo y el concepto de puntualidad y ese tipo de cosas que a lo mejor en Europa pensamos que deberían ser de una forma y en Latinoamérica, no solamente en México, son de una forma un poco diferente, pero uno tiene que tomarlas como realidad, ¿no? Jan, quisiera que recordaras en esa ocasión en la que te encontrabas en el aeropuerto a punto de abordar el avión que te traía a México. Y en esta ocasión va a ser algo especial o distinto. Vamos a poder pausar un poco el tiempo. Y en ese momento, antes de que abordes el avión, te encuentras al Jan de hoy. ¿Qué le dirías a ese Jan que está a punto de abordar ese avión que lo trae a este país? Difícil pregunta. Yo creo que le diría, sé fiel a tus valores y enfréntate a tus miedos. Haz las cosas a pesar del miedo, ¿no? Porque son las cosas que nos detienen más, ¿no? Es decir, a veces tienes posibilidades de desviarte de tus valores y ahí están los errores que suceden. Y hay momentos cuando no te atreves a hacer algo, ¿no? Porque dices, ay, pero ¿qué tal si pasa? No, pues si pasa, pues pasó, pero no te quedes con los regrets, ¿no? Te quedes con esos anhelos de, ay, lo hubiera hecho. Jan, ha sido un placer poder platicar contigo. Creo que nos pasaríamos horas y horas platicando. Tienes una historia y muchas anécdotas que compartir. Quisiera regalarte estos minutos, últimos minutos, para quienes quisieran seguir la conversación, contactarte, seguirte en tus redes. Adelante, ¿hay dónde contactarte? Claro, por ¿Alguna supuesto. preferida? Pues tengo Instagram y LinkedIn. Instagram es Jan Rehak PhD. Muy sencillo, todo junto. Ahí me pueden encontrar. En LinkedIn me encuentran como Jan Rehak. Igual. Entonces, seguramente en los podcasts de ahí van a encontrar mi nombre. Con ese me buscan y me contactan. Súper abierto a seguir la conversación en redes. Reach out, ¿no? Avísenme y seguimos la charla. Muchísimas gracias, Jan. De verdad, te agradezco el espacio, te agradezco la agenda y el tiempo. Y ojalá sea el primero de muchos episodios porque estoy seguro que hay mucho más que conocer. Claro que sí, Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y va a ser un gusto. Gracias Carlos por el espacio, gracias por la magia detrás de cámaras y micros. Y bueno, ha sido un placer platicar contigo. Gracias. Gusto. Wow, súper. Sí, ni sabes cómo vuela el tiempo.